¿Alguna consulta con respecto a lo que les comenté o algo? Cuando alguien tenga una pregunta, yo creo que usted, porque yo no los silencié a ustedes, ¿sí? Así que si tienen si tienen un auricular o quieren hacer consultas hablando, conectan su audio y pueden hablar. Tal vez también eso hace que sea más fácil. Y además lo bueno es que queda grabado en el audio del Zoom. Como para que quede, porque este chat no, queda en una cosa gris y algunas veces se me olvida decir, Juan preguntó tal cosa y solamente respondo, entonces el audio queda un poco raro, ¿sí? Así que si pueden hacer eso cuando llegan a preguntar, entonces así ya queda grabado y no queda como medio confuso luego el video, ¿vale? Profe, una consulta, perdón. Sí, no hay problema. El tema del parcial del 15 sería este que estamos viendo ahora. Sí, sería desde lo que vimos, digamos, después del parcial, que era, a ver, qué temas que ya no me acuerdo. Desde lo que es presión, claro. Presión, ya me acuerdo. Presión, lo que es presión hidrostática. ¿Se acuerdan que veíamos hasta el parcial primero, vimos presión, que era fuerza sobre área, ¿no es cierto? Y de ahí ya, ¿qué clase sería? A ver, espérate que veo. Porque trabajo, poder presión. No, yo creo que sí. Sí, la unidad 3. Sería Buenísimo, unidad profe. 3. Gracias. Y lo que veamos hoy también, digamos. Rayos. Sí, todo esto de presión hidrostática, presión, luego la dinámica y estática. Ajá, perfecto. Bueno, ¿dónde me quedo acá? Entonces, estábamos en esto. La anterior clase comenzamos con lo que era la hidrodinámica. ¿Sí? Recordemos, dinámica es por cuando un flujo está en movimiento, hidrodinámica. Y lo que era hidroestática es cuando un flujo está quieto, ¿cierto? Entonces aquí ya vienen algunas leyes a seguir que se dieron cuenta en realidad los científicos. No es que se lo hayan inventado, sino con sus experimentos y lo que estudiaron, iban viendo que esto se iba dando. Aquí se ingresa un concepto que era el caudal, ¿no? Que era la velocidad por el área donde estaba el fluido. Después viene Bernoulli y dice que un flujo que tiene, que la energía, digamos lo principal es que la energía del flujo dentro de un contenedor, de un tubo, ¿sí? O sea, el flujo o el fluido en movimiento, viene dado porque la energía es constante, es decir, la energía en este punto es igual a este punto, y es igual a este punto, y este es igual al punto de acá, ¿sí? Esto es, eso dice Bernoulli, o sea, se dio cuenta, en realidad, determinaron, y eso es la ley de la conservación de la energía, ¿no? Pobre Verónica está que entra, sale, entra, sale. Bueno, listo. ¿Qué más dijo Bernoulli? Que la energía en el flujo está dada por tres componentes, o sea, tres partes componen a la energía en el fluido. ¿Estoy grabando? Así está, perfecto. Por un lado, la energía cinética, ¿sí? La energía cinética, como ya la sabíamos cuando vimos la energía mecánica, cuando era lo de la montaña rusa, ¿sí? La energía cinética era, lo importante aquí era la velocidad, o sea, estaba dada por la velocidad.
Y es esta fórmula, un medio de masa por velocidad al cuadrado. Ahora, como no sabemos cuál es la masa del fluido, entonces necesitamos utilizar la densidad. Recordemos, cuando estaba el buzo debajo del océano, es muy complicado medir toda la masa de agua, como recortar esa presión, esa porción de agua, ir a la balanza y ver cuál es la masa de esta, ¿cierto? Entonces, por eso se utilizaba la densidad. Acá en este caso lo mismo. Ustedes podrían decir, ah, pero profe, yo puedo medir el volumen de la masa de esta parte. Para poder hacer eso me tocaría ir a cortar el tubo, cubrirlo. Ahí ya no está en movimiento, o sea que elimino y voy y lo peso, digamos, le mido la masa. Entonces, por eso no se puede utilizar acá tampoco la masa. Y utilizamos el concepto de densidad, que era igual a masa sobre volumen. Y nos queda entonces, al reemplazar esto, un medio de el volumen, perdón, por la densidad, por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Esto por la parte de la energía cinética. Luego viene la energía potencial. La energía potencial que, recordemos, estaba dada por la posición. Siempre la energía potencial está dada por la posición, que en este caso sería la altura, ¿cierto?, en la que se encuentra, digamos, el objeto a la que queremos medir la energía. Recordemos en la montaña rusa, cuando que estaba en la posición arriba, cuando bajaba, cuando sí, esa era la altura. Y como este también tiene un término que necesita la masa, hacemos lo mismo que para la energía cinética, reemplazando con la densidad, porque la densidad es algo que sí tenemos. Listo. Entonces nos quedaba también en función del volumen y la densidad. Volumen, densidad, por la gravedad y por la altura. Y la tercera parte es la energía, digamos, o causada por el trabajo que le da la presión del fluido. Ustedes dicen, pero ¿cómo? Si usted siempre ha dicho que no se suman peras con naranjas, ¿no es cierto? Si recordamos, el trabajo, sus unidades eran igual a las de la energía, que eran, ¿cuál es la unidad de trabajo de energía, si recuerdan? El joule. El Newton es el de fuerza. Ese siempre me despista a mí. Fuerza, Newton, y energía, joule. ¿No es cierto? Listo. Entonces, el trabajo está dado por fuerza por distancia. Ahora vamos a reemplazarlo o vamos a ver cómo podemos utilizar que en términos de presión, porque nos está diciendo trabajo causado por presión. Listo, recordemos que la presión es igual a fuerza sobre área, ¿no es cierto? Entonces, al reemplazar acá en fuerza, nos daba que es igual a área por presión. Entonces, área por presión es igual a la fuerza por el desplazamiento. Eso es lo único que hemos hecho. O sea, aquí se utilizó esta fórmula. ¿Por qué? Porque necesitamos, estábamos diciendo que era el trabajo causado por la presión. Luego, listo. Tenemos que, por un lado, que podemos ver que área por distancia es igual a volumen. Recordemos, si tenemos un cubo, es largo por ancho por alto, ¿no es cierto? Entonces, el área nos va a dar, digamos, el largo y ancho, y el otro nos da ¿cómo es? Alto, por decir, el X. No, nos da, a ver, el área aquí nos daría alto por ancho, y el otro nos daría el largo, o sea, en el eje X. Entonces, ahí ya hallamos el volumen. Entonces, los tres términos de la energía quedaron en función del volumen, o tienen en común que tienen el volumen. Ahora, como se decía, que la energía, sí, exactamente, que es la base por altura. Y la base tiene un área, ¿no? La base, digamos,
de un cilindro. Podríamos decir que esta es la base y la altura va para acá. Entonces nos da en esto en volumen, ¿sí? Si se, ¿vieron la pregunta? Bueno, leo. La pregunta del compañero es, ¿se puede decir que es base por altura? Porque él tiene costumbre. Perfecto. Esta sería la base, si consideramos al tubo visto desde enfrente, digamos, esta sería la base y esta sería la altura de acá. Entonces, base por altura y te da que este sería, vieron que este era el área y este era el X, por decir. Entonces, por eso te da el volumen, que está en los tres ejes X, Y y Z. Gracias, Sebastián. Eso queda más claro. Bueno, entonces se decía que, entonces Bernoulli quedó en que, mira, entonces los tres términos quedan de esta forma. Un medio del volumen por la densidad por velocidad al cuadrado, más el volumen por la densidad por la gravedad por la altura, más la presión por el volumen, y esto es igual a constante, es igual a constante quiere decir que no va a variar, ¿sí? Es como que dijera, esto es igual a 2, o esto es igual a 5, siempre va a ser 5, 5, 5, 5, en cualquier punto, no es que aquí es 5, pero acá agarró velocidad, entonces acá da 3, no. Acá siempre va a mantenerse el valor de la energía. Por eso se dice que es constante. Listo. Entonces, al ser constante, yo puedo agarrar y decir, bueno, como el volumen está en toda parte porque quiero hacer lo más fácil posible las ecuaciones. Esto es para eso. Saco el volumen como factor común. Y de todas formas me sigue cumpliendo que se mantiene constante. ¿Sí? Cuando yo paso al otro lado, al dividir esta energía sobre volumen, me sigue siendo constante. Es decir, sí me sigue dando el mismo número. Y entonces aquí está la ecuación, digamos, de Bernoulli. Y más de una forma más fácil, al haber quitado el volumen, digamos, de cada uno de sus términos. Bueno. Posteriormente, esto era más fácil o más verlo, digamos, porque acá es muy fácil ver que sí, de pronto acá la energía es lo mismo, acá, aquí, acá, porque no está variando nada. Ahora, ¿qué pasa cuando tiene digamos, está dentro, el fluido, está dentro de un tubo que tiene diferentes diámetros? ¿No es cierto? Entonces, ahí vamos a ver que se aplica la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Es más, si yo les dijera, mira, en el punto 1 tenemos una energía de 30 newton. ¿Está mal o está bien lo que yo dije? Si yo les digo eso. Está mal, ¿no? Porque no es newton, sino joule, por un lado. Bueno, entonces yo les digo, en el punto 1 la energía es de 30 joule. Calcule la energía en el punto 2. ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuánto da? Es constante. Es constante. Entonces da la misma vaina, ¿no? Si es 30 joule acá, acá es 30 joule. Perfecto. Perfecto, ¿a quién responde? Listo. Bueno, y en el punto 3, si fuera un punto 3 acá, ¿qué daría? La energía. Si hubiera aquí un 1, 2 y un punto 3 otra vez por aquí. Lo mismo. Lo mismo, 30 joules. Genial. Listo. Bueno, tenemos esa parte acá. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Uno, por un lado, el caudal es lo mismo. Es decir, la cantidad de flujo debe ser la misma cuando pasa y atraviesa por los tubos. Me dice, pero profe, ¿cómo va a ser que aquí va a caber la misma cantidad de fluido que aquí? Sí entra. La diferencia es la presión, ¿no? Es eso, la presión que se tenga y la velocidad, ¿sí? Pero la misma cantidad del caudal, o sea, la velocidad por el área tiene que ser igual. Listo. Entonces, comenzamos con lo de la conservación de la energía.